Capítulo 6. Batalla naval en la costa de Leiforia. Nación de Leifol, capital de Leiforia. La nación de Leifol estaba sumida en el caos. Después de un informe de que la flota de investigación de Japón había destruido lo que parecía ser una flota enemiga en la costa de Paganda, se había perdido todo contacto con ella. Aunque se creía que toda la flota había sido destruida, los militares estaban en alerta, ya que les resultaba inconcebible que 48 navíos de línea hubieran sido destruidos sin tener tiempo de enviar un informe. Toda la flota fue destruida por unos bárbaros. ¿Qué demonios está pasando?, gritó el emperador Leifol XIII, lleno de rabia, a sus súbditos. Consideraba que las pérdidas eran un fracaso de los marineros y descargaba su ira sobre ellos. No me disculpo, señor. Enviaremos una gran flota de inmediato para castigar a Japón, dijo un oficial. No te pregunté qué harás. ¿Por qué nuestra flota invencible sufrió pérdidas a manos de unos bárbaros?, gritó el emperador. El orgullo de Leifol XIII, su orgullo como potencia líder, hacía que se sintiera irrazonablemente enojado por las pérdidas infligidas por un país desconocido. Estamos investigando, señor. Todo lo que sabemos es que debieron haber usado algún tipo de táctica cobarde y espeluznante, respondió el oficial. Malditos bárbaros, gritó el emperador. El emperador había perdido la calma y se había convertido en una locomotora descontrolada que arrastraba a todos en una espiral de caos. No perdonaremos a las personas de Japón. Deben ser aniquilados. Ni uno solo debe quedar, ordenó. Ese sí, su majestad, respondió el oficial. Los marineros, que habían sido el blanco de su ira, solo podían inclinar la cabeza y obedecer las órdenes. Nación de Japón, Tokio. Una vez más, Japón se vio envuelto en una guerra. El primer ministro Minari Takeda lo anunció personalmente. Como todos saben, nuestro buque patrulla de la Guardia Costera fue hundido por un ataque cobarde de la Marina de Leifol en la isla de Paganda, anunció. Los periodistas se quedaron en silencio y los obturadores de sus cámaras se dispararon sin ruido. Pero eso no es todo. Quisimos negociar con Leifol, pero se negaron a hablar. De una manera irracional y cruel, ejecutaron a todos los guardacostas que habían capturado. Nosotros, el gobierno japonés, debemos considerar la acción de Leifol como una declaración de guerra. A todos ustedes, les pido disculpas porque Japón ha vuelto a ser arrastrado a la injusticia de otro mundo. Pero ya no hay vuelta atrás. Si nos desprecian y nos amenazan con acciones irracionales, debemos luchar de nuevo. Conmovidos por el discurso del primer ministro, los periodistas se pusieron de pie y aplaudieron. Los presentadores de noticias, dejando a un lado su neutralidad, elogiaron el discurso. Luego, la escena cambió. Paganda es una basura, Leifol es una basura. Aplástenlos por completo. No se rindan ante las personas de otro mundo. Que caiga el martillo de la justicia sobre el mundo bárbaro. Se escuchaba gritar. Se mostraban imágenes de protestas agresivas contra las naciones de otro mundo en los distritos de Shibuya y Shinjuku. Los manifestantes arrojaban insultos y calumnias, descargando la ira de los japoneses contra el irracional mundo nuevo. El resentimiento de la gente estaba a punto de explotar. ¿Qué le pasará a Japón ahora?, se preguntaba una mujer llamada Momoko Yakuta, que estaba mirando la televisión. El espectáculo le hizo sentir un escalofrío. No sabía si era por la horrible emoción de la era anterior a la guerra de la que le había hablado su abuela, o por la compasión que sentía por las personas de ese otro mundo. Mientras tanto, en la isla de Paganda, se estaban produciendo conflictos por la construcción de dos terrenos. «Devuélvanos nuestra tierra», gritaron los residentes. «Esta es la tierra de nuestros antepasados. No la destruyan», gritó otro. El conflicto era por la construcción de un aeropuerto. Después de anexar la isla de Paganda, Japón decidió construir aeropuertos en el norte y el sur de la isla. Con el suministro de petróleo asegurado, era una obra necesaria para transportar alimentos a la patria lo antes posible. Pero algunos campesinos se opusieron. Armados con herramientas de granja, resistieron con todas sus fuerzas, negándose a permitir que se construyera una base para unos tipos que no entendían en sus tierras ancestrales. Pero el lado japonés no quiso negociar. «Soldados, calen bayonetas. Carguen sus armas», ordenó un oficial. Con un ruido metálico, los soldados de las fuerzas de autodefensa tomaron sus rifles y apuntaron despiadadamente a los campesinos de Paganda que seguían resistiendo. «Fuego», ordenó el oficial. Una ráfaga de balas se dirigió hacia los campesinos que se resistían. Las balas aplastaron su resistencia, ya que ni siquiera tenían un equipo de protección adecuado. «¡Ah! Nos están disparando!», gritó uno. «No», gritó otro. «Maldición. No se atrevan, Ark»,
gritó un tercero, que cayó al suelo. Estos manifestantes fueron rápidamente reprimidos por la policía antidisturbios y los soldados de las fuerzas de autodefensa que habían recibido órdenes del gobierno japonés. Japón no podía permitirse una repetición del conflicto del aeropuerto de Narita. Si no construían la pista de aterrizaje de inmediato, no llegarían a tiempo para la guerra. Líder del pelotón. Gimió un soldado. A mí tampoco me gusta esto. A mí tampoco me gusta. Exclamó el segundo teniente Taro Yakuta, sintiéndose frustrado. A los soldados se les había dado permiso para usar munición real para reprimir a los manifestantes. Yakuta usó munición real con gran dolor después de que uno de sus hombres muriera. En ese momento, su subordinado, Tsuyoshi Inugami, no estaba en ese lugar. Líder del pelotón, un avión de combate está a punto de aterrizar, informó un soldado. Yakuta levantó la vista y vio un avión de combate azul que se acercaba a la pista que habían defendido con sus vidas. Era un F-2 Viper con su camuflaje naval. Así que, la pista de aterrizaje ya está terminada, susurró Yakuta. Ya sea por el cansancio de haber completado su trabajo o por la tristeza, sus lágrimas brotaron. Más aviones llegaron al aeropuerto, no solo de las fuerzas de autodefensa aérea, sino también aviones de patrulla de la Fuerza de Autodefensa Marítima, e incluso aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de que la comunicación con su país se cortara, las fuerzas militares de los Estados Unidos en Japón habían permanecido en silencio durante un tiempo. Pero cuando se enteraron de la ejecución del ministro de Asuntos Exteriores de Japón, decidieron cooperar con Japón. Después de negociar con la Embajada de los Estados Unidos y el gobierno japonés, las fuerzas de los Estados Unidos fueron desplegadas. Las fuerzas de los Estados Unidos no podían permitir la brutalidad de las naciones del otro mundo. Por eso, decidieron apoyar a Japón. Las fuerzas de los Estados Unidos y de Japón se reunieron en la isla de Paganda. El despliegue era tan grande que nunca se hubiera logrado en la Tierra, a menos que un enemigo común de la humanidad hubiera aparecido. Así fue como se organizaron las siguientes fuerzas en Paganda. Fuerzas de Autodefensa de Japón. Fuerza de Autodefensa Marítima. Segundo grupo de escolta. Cuarto grupo de escolta. Fuerza de Autodefensa Aérea. Sexta ala aérea. Fuerza terrestre de autodefensa. Segunda división. Cuarta división. Séptima división. Duodécima brigada. Fuerzas de los Estados Unidos en Japón. Séptima flota de la Armada de los Estados Unidos. Quinta ala aérea de la Armada de los Estados Unidos. 18ª ala aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Además de los dos grupos de escolta de la Fuerza de Autodefensa Marítima, había 6 alas aéreas, la séptima flota de la Armada de los Estados Unidos y la quinta ala aérea. La Fuerza Terrestre de Autodefensa, con 3 divisiones y una brigada, estaba lista para la próxima operación de desembarco. Y mientras Japón completaba todas sus preparaciones, el 1 de septiembre del año 1639, un día que sería fatal tanto para la Eiffel como para Japón, finalmente llegó. Para desatar la ira del emperador, la marina de la Eiffel se dirigió de nuevo hacia Paganda. Todas las fuerzas navales dispersas en sus territorios se prepararon para unirse en la isla. Como vanguardia, 43 navíos de línea mágicos zarparon de la Eiforia para el castigo. Los marineros, con la intención de aplacar la furia del temible emperador, estaban decididos a aniquilar al enemigo. Sin embargo, para su desgracia, la flota de la Marina de la Eiffel fue detectada antes de tiempo. Las fuerzas de autodefensa terrestre, marítima y aérea de Japón, que se habían reunido en la isla de Paganda, habían mantenido una vigilancia constante con sus aviones de patrulla P-13. Fueron ellos quienes encontraron la enorme flota de la Marina de la Eiffel que se preparaba para unirse. Sin saber nada de esto, las 43 naves de la flota principal de la Marina de la Eiffel que estaban en la capital, la Eiforia, se dirigieron hacia el oeste. La flota usó un artefacto mágico llamado Lágrimas del Dios del Viento que creaba un viento artificial, y sus velas capturaban el viento para moverse a gran velocidad. General. Un caballero dragón en reconocimiento ha reportado un avistamiento de la flota enemiga. Informó un oficial. Han llegado. Léeme el informe. Ordenó el general Val. El informe fue transmitido por comunicación mágica desde una Wyvern que había despegado de la nave madre de la flota. La comunicación se cortó y el caballero dragón fue derribado, así que el número de naves es desconocido. Pero, parece que hay naves de más de 260 metros de largo, dijo el oficial. ¿Qué dijiste?, preguntó Val. Al oír un informe tan absurdo, el general Val frunció el ceño.
Pensó que podría ser una alucinación por el mareo espacial o algún tipo de magia de ilusión, pero, confiando en su flota de Wyverns, Val lo aceptó como un hecho. Intentan intimidarnos con naves gigantes. ¡Qué descaro! La flota cambiará de rumbo hacia la flota enemiga. Dejen a 3 caballeros dragón para proteger la flota y envíen a los demás a atacar. Ordenó. Sí, señor. Respondió el oficial. La flota cortó las olas y cambió de rumbo hacia la flota enemiga. La precisión de sus movimientos mostraba su gran nivel de entrenamiento, pero también eran conocidos por su gran orgullo. Ahora, se dirigían a su propia destrucción. Las Wyverns que habían despegado de la nave madre se dirigieron a atacar a la flota de acero. El segundo grupo de escolta de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón y la séptima flota de la Armada de los Estados Unidos formaron una fuerza especial, liderada por el buque de escolta con helicópteros SIGA y el portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan. Cargando con varios aviones, avanzaron hacia el este en dirección a la capital de la Eiforia, y enviaron ataques aéreos a las flotas de la Eiffel. Era completamente inesperado que las Wyverns salieran de esas naves. Ahora el enemigo sabe de nosotros, dijo un oficial de enlace de la Marina de los Estados Unidos al contraalmirante Uchino, quien era el comandante de la Fuerza Especial. Los navíos de la Eiffel y de Japón se encontraron justo después de que el US Ronald Reagan hubiera enviado a casi todos sus aviones para atacar las áreas urbanas. En el momento en que la red de defensa antiaérea de la flota se había reducido a solo 4 aviones F-18E Super Hornet, las Wyverns de reconocimiento de la Marina del Eiffel los encontraron. No hay problema. El segundo grupo de escolta avanzará y atacará a la Marina del Eiffel. Ustedes sigan concentrándose en el ataque a las áreas urbanas, ordenó el contraalmirante Uchino. ¿Está seguro de esto?, preguntó el oficial de enlace. El oficial de enlace no estaba preocupado porque la defensa del portaaviones se hubiera reducido, sino porque el segundo grupo de escolta se estaba separando del apoyo del portaaviones. No se preocupe. Además, hay algunos en la Fuerza de Autodefensa Marítima que quieren vengarse de la Marina de la Eiffel. Tenemos que darles esa oportunidad, respondió el contraalmirante. Entendido. Entonces, me retiraré, dijo el oficial de enlace. El oficial de enlace salió del Centro de Información de Combate, SIC. Probablemente iba a tomar un descanso, ya que no habría trabajo por un tiempo. Y así, el segundo grupo de escolta se separó del grupo de ataque del portaaviones y aumentó su velocidad hacia el este. Las 42 Wyverns del escuadrón de la nave nodriza de la Marina de la Eiffel volaban en formación hacia la posición de la flota enemiga para destruirla. ¿Qué?, preguntó un caballero dragón. En ese momento, alguien en el escuadrón se dio cuenta de algo extraño. Vieron unas lanzas rojas brillantes que se acercaban a ellos en el cielo. ¿Qué es eso?, preguntó uno. Justo cuando algunos se lo preguntaban, las Wyverns comenzaron a caer con explosiones y estruendos. 20 Wyverns cayeron al suelo envueltas en llamas. Dispersense, gritó el líder del escuadrón. En cuanto se dieron cuenta de que era un ataque, el líder del escuadrón gritó. Pero las lanzas de luz eran mucho más rápidas que las Wyverns, las alcanzaron en un instante y las persiguieron incluso si las esquivaban. ¿Qué es eso?, preguntó un caballero dragón. Maldición, son demasiado rápidas. No puedo esquivarlas, exclamó otro. No, no te acerques, Ark, gritó un tercero, antes de ser pulverizado. Los ataques enemigos eran inevitables, y cada proyectil explotaba al alcanzar su objetivo. Los fragmentos hicieron pedazos a las Wyverns y a los caballeros dragón. Ni siquiera puedo ver a los enemigos, esto es trampa, murmuró un caballero dragón. Incluso ese caballero dragón fue alcanzado por 3 misiles ESM, haciéndolo explotar en 1000 pedazos. El impacto del ataque también se sintió en la flota principal de la Eiffel. La comunicación mágica con el escuadrón de Wyverns se cortó de repente. Se ha cortado la comunicación. El escuadrón de caballeros dragón ha sido aniquilado, informó un oficial. ¿Qué?, exclamó el almirante Val, sin poder creer lo que oía. Maldición. No sé qué han usado, pero esta honorable flota de la Eiffel no se retirará. Malditos bárbaros, juró Val. Con la determinación del almirante Val, la Marina de la Eiffel se dirigió hacia el oeste. Aceleraron su velocidad con las lágrimas del dios del viento y se dirigieron hacia el escuadrón de escolta que aún no podían ver.
A babor de la flota de escolta, los destructores de misiles Koni Kirishima y el destructor Ashigara estaban en la vanguardia, con un total de 4 barcos. En el centro de la flota se encontraba el destructor portahelicópteros Iga, y a su alrededor, 2 barcos de escolta no dejaban que el enemigo se acercara. A estribor de la flota, el destructor Shimakase y su hermano gemelo, el Chikai, se encargaban de la retaguardia. La formación de la flota era para flanquear a la flota enemiga por ambos lados. Su intención era aniquilar al enemigo y dejarlo incapaz de recuperarse. Todas las naves, una vez que el enemigo esté al alcance de sus cañones principales, abran fuego. Repito, se escuchó en el altavoz. Preparación para el combate de superficie. Gritó un oficial. Los cañones de 127 milímetros instalados en la proa de los destructores Kirishima y Shimakase apuntaron a la flota de Leifol. Cañón principal, abran fuego. Se escuchó la orden. El artillero apretó el gatillo, y el cañón disparó. El almirante Val miró por su telescopio y vio la flota enemiga. «Ahí están», exclamó. La flota enemiga estaba formada por 8 grandes barcos de más de 100 metros, alineados en una sola fila para flanquearlos por ambos lados. Y en el centro, una nave gigante de más de 200 metros estaba en el centro, preparándose para rodearlos. «Jajaja. ¿De verdad creen que nos pueden rodear con tan pocos barcos?», se burló Val. La marina de Leifol era una fuerza poderosa que se había mantenido invicta durante 300 años en el segundo círculo de civilización. Esta confianza los hizo subestimar a sus enemigos y entrar en la trampa. «Romperemos su formación. Todas las naves, diríjanse al barco gigante en el centro», ordenó Val. Val tenía una confianza absoluta. Pensó que con esta flota, que incluya navíos de línea de 100 cañones, no tendrían ningún problema, sin importar lo grandes que fueran los barcos enemigos. A una distancia de 20 kilómetros, vieron que la flota enemiga había disparado. La flota enemiga ha disparado. ¿Qué? ¿Dices que sus proyectiles pueden llegar tan lejos?, se preguntó Val. Tal como lo habían temido, 4 de los barcos del Leifol que estaban en la vanguardia fueron destruidos, dejando una columna de agua en el aire. Los proyectiles enemigos habían atravesado la armadura de los navíos de línea, destrozando su interior y hundiéndolos de un solo golpe. El Gaoforce ha sido alcanzado. «Se está hundiendo», gritó un oficial. «¿Qué? Nos han dado desde esa distancia», exclamó Val. El proyectil de 127 milímetros impactó en el navío de línea Gaoforce, causando una inundación masiva. En un abrir y cerrar de ojos, la nave volcó, y sus pedazos se esparcieron por todas partes. El enemigo tiene cañones con un rango y precisión increíbles. «Aceleren la flota», gritó un oficial. «Maldición. Flota, a toda velocidad», ordenó el almirante Val. Incluso antes de que la flota pudiera acelerar, los cañones enemigos dispararon de nuevo. Esta vez, otros 3 barcos fueron alcanzados por ataques precisos y letales. El navío de línea Toran ha sido hundido. El navío de línea Leifor ha sido hundido, gritó un oficial. «Del Leifor», exclamó Val. Un escalofrío recorrió a Val y al resto de la tripulación. El navío de línea Leifor era el más poderoso de la marina de Leifol, con 100 cañones, y era considerado el más fuerte del mundo. La realidad de que el navío de línea más fuerte se hubiera hundido de un solo golpe fue brutal. Esa realidad implacable se llevó consigo a los veteranos más experimentados y a la mejor tripulación, que fueron masacrados sin poder contraatacar. Si seguimos así, nos masacrarán antes de que entremos en su rango de tiro», exclamó un oficial. «Maldición. Maldición», gritó Val. Los barcos que estaban adelante, atrás y a los lados del Oli, el navío de línea que ondeaba la bandera del almirante, estaban siendo destruidos. Cuando la tripulación pensó que serían los siguientes, el almirante Val tomó una decisión. «Isen la bandera de rendición», ordenó. La tripulación se sintió humillada al recibir la orden. La bandera de rendición fue izada en el mástil del Oli, la señal de rendición de ese mundo. La tripulación se agitó desesperadamente, rogando por sus vidas. «El enemigo se está acercando», informó un oficial. «Maldición, maldición. Cuando esos bárbaros se acerquen, los atacaremos con todos los cañones a la vez», ordenó Val. Val no pudo soportar la humillación de ver a sus compañeros masacrados y decidió usar la táctica más cobarde para un soldado. «¿Qué? Pero atacar después de rendirnos manchará el nombre de la gloriosa marina de Leifol», se quejó un oficial. «Cállate», le gritó Val. Cuando Val estaba a punto de dispararle al oficial, el barco enemigo se movió. «El barco enemigo ha disparado», gritó el oficial. «¿Qué?»,
exclamó Val. El barco gris que estaba al frente les había disparado, a pesar de que se habían rendido. No puede ser. Nos rendimos. Malditos bárbaros. Rugió Val. Junto con el rugido de Val, el navío de línea Oli fue hecho pedazos por el cañón de 127 milímetros. La Fuerza de Autodefensa Marítima no rescató a ningún sobreviviente. El destructor de misiles Chikai, de la Fuerza de Autodefensa Marítima, había hundido sin piedad al navío de línea Oli, que había mostrado signos de rendición. El capitán del Chikai, el capitán de primera clase Chigetsu, miró fijamente los restos del Oli y a los marineros que flotaban en el agua. «Capitán, ¿de verdad cree que estuvo bien dispararle al enemigo que se rindió?», le preguntó el vicecapitán. «Esos tipos que atacaron nuestro barco patrulla no merecen rendirse», respondió Chigetsu. Las palabras de Chigetsu eran la opinión unánime del alto mando de la Fuerza de Autodefensa Marítima. La Marina de Leifol era un ejército criminal que había hundido el barco patrulla Shikishima fingiendo que se sometería a una inspección. La Fuerza de Autodefensa no tenía por qué aceptar la rendición de unos criminales. Pero algunos miembros de la Fuerza de Autodefensa, como el vicecapitán que estaba a su lado, lo cuestionaban. «Informen a todas las unidades que el barco enemigo estaba fingiendo rendirse para lanzar un ataque mágico a gran escala», ordenó Chigetsu. Irónicamente, la propia Marina de Leifol había acabado con la posibilidad de que Japón dudara. Por su propia culpa, la Marina de Leifol se había convertido en un ejército al que no se le podía conceder la rendición. Fin del capítulo 6. El link a la historia original está en la descripción.